atizo el fuego bueno y apago el malo. Este era el precepto del rey del Renacimiento francés, Francisco I. Francisco I era hijo del conde Carlos de Valois y de Luisa de Saboya. Era un pariente lejano, un primo lejano del rey del momento, Luis XII, a quien sucedió en el trono. Luisa creía en la predicción que le había dado un monje italiano al que fue a ver para que le concediera la posibilidad de tener un hijo varón. El monje italiano le dijo: no solo tendrás un hijo, sino que será rey. Desde su más tierna infancia, su madre le llamaba mi César, en el respeto de las palabras del monje italiano. Como Ana de Bretaña, la esposa de Luis XII, no lograba tener hijos varones nacidos vivos para heredar el trono, Luis XII tuvo la sabiduría de hacer venir a la corte a Luisa de Saboya con sus hijos, François y Margarita, para educar al niño como su heredero, otorgándole la mano de su hija Claudia, que era todo menos hermosa. Incluso era coja, pero la razón de Estado fue más fuerte y la reina Claudia le dio a François 7 hijos, entre ellos el futuro Enrique II. En una época en que la estatura media era de 1,50 o 1,60, él medía 1,98 y tenía una gran nariz, detalle muy apreciado por las damas como símbolo de gran virilidad. Sentía una pasión desmesurada por las mujeres, a las que consideraba que tenía que honrar. A todas. Tenía gran carisma, prestancia y seducción. Fue el más glorioso y fastuoso de los reyes de Francia. François decía que una corte sin mujeres es como un jardín sin flores. Firmó con el Papa León X en 1516 el Concordato de Boloña, que lo hizo jefe de la Iglesia Gallicana, el primero de todos los reyes cristianos. A pesar de ser muy católico, era bastante tolerante con los protestantes, lo que cambió cuando los protestantes colgaron panfletos a su favor en todas partes, incluso en la propia puerta de la habitación del rey, acto que consideró de lesa majestad, lo que significa ofensa al rey. Su política exterior no siempre fue maravillosa. Al ser bisnieto del duque de Milán, pretendía a ese título y evidentemente a las tierras. Pues bien, contra el milanesado agrupó 30.000 hombres François y salió a Venecia. Pagó fuertes sumas a Carlos I de España y a Enrique VIII de Inglaterra para comprar su parcialidad. Al lado de los milaneses estaban los suizos, quienes sufrieron una gran derrota en la batalla de Marignano. Se calcula que en 2 días de combates murieron 17.000 personas de ambos lados. Su rivalidad con Carlos I lo llevó a 4 guerras contra el emperador español. Francisco I era alto, elegante, seductor y encantador, mientras que Carlos I, pequeño, de tez olivácea, con un enorme mentón, siempre vestido de negro como un cuervo. Nada más de desigual. La primera guerra con España fue marcada por la derrota de Pavía, durante la cual el rey fue hecho prisionero y después de un año de prisión en Madrid tuvo que entregar a sus 2 hijos varones como rehenes para ser liberado por los españoles. Para luchar contra los Habsburgo hizo alianzas con príncipes alemanes que eran protestantes, Enrique VIII de Inglaterra, que después se unió a Carlos I en su contra, y nada menos que con Sulimán el sultán otomano, algo sorprendente para el más católico de los príncipes, como se hacía llamar. Como defensor y amante de las artes, hizo venir a ceramistas italianos para instalarse en Francia y crear la cerámica francesa. Construyó o reconstruyó 12 castillos, entre ellos el de Chambord. Hizo venir a grandes artistas italianos renacentistas y al más grande de todos, a Leonardo da Vinci, a quien le llamaba Padre.
lo recibió en su castillo de Blois con una renta anual de 100 escudos, con los que se podía comprar en aquella época 10 granjas. Fue Leonardo el diseñador del castillo de Chambord. Se creía el nuevo Alejandro Magno y Leonardo su Aristóteles. Francisco I murió a los 52 años en un acceso en el peroné. Lo sucedió su hijo Enrique II de Francia, quien tuvo una horrible muerte, presagiada por Nostradamus, y que se había casado con Catalina de Médicis. El rey Francisco I se encuentra enterrado en la abadía de Saint-Denis, al norte de París, al lado de su esposa Claudia y de muchos otros reyes de Francia. Así termino mi trabajo del día de hoy. Les doy las gracias por el seguimiento que le han dado. Le pido por favor que se lo digan a sus amigos, ayúdenme con la difusión. Los mismos ellos están interesados en los temas que yo les presento. También les pido por favor que le hagan clic al like, porque esto me ayuda mucho en esta difusión. Aquí les dejo con 2 otros programas que de alguna forma están relacionados con el tema de Francisco I que tratamos hoy. Y es aquí que yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.